Sean bienvenidos y bienvenidas al primer día de actividades del quinto ciclo de conferencias sobre Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos dentro de la Semana de Derecho en el marco del 43º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana. Agradecemos la presencia del maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Facultad de Derecho Tijuana de esta universidad, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, coordinadora de posgrado e investigación de esta facultad, y por supuesto de nuestro invitado de honor, el maestro Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Antes de cederle la palabra, me permitiré presentar una breve semblanza curricular. El maestro Alan García Campos es coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Se ha desempeñado como profesor de materias relacionadas con los derechos humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Latina de América y la Universidad Panamericana de Guadalajara. Sin mayor preámbulo y con enorme gusto, damos la bienvenida a nuestro ponente que hoy nos presenta el tema México ante el Sistema ONU de Derechos Humanos en el año 2018. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes en esta importante semana. Un agradecimiento de manera muy especial y fraterno a la doctora Laura por dos cosas, ¿no? Uno, por incorporar el tema del Sistema Universal de Promoción y Protección de Derechos Humanos, que me parece es fundamental. Tradicionalmente, cuando se habla de protección y promoción internacional de los derechos humanos, solamente volteamos a ver lo que es el sistema interamericano, y me parece que eso al final pues supone un sesgo que necesariamente debe ser superado a efecto de tener una mirada integral de 360 grados acerca de los dos sistemas de promoción y protección de derechos humanos de carácter supranacional a los que pertenece México, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y además por el gusto de compartir aquí el espacio con ustedes, pues la verdad es que me siento muy contento, muy satisfecho de estar este mediodía en el arranque de la jornada relativa a la Semana de Derecho. Una disculpa, traigo una gripa un tanto fuerte, ¿no? Entonces quizás escuchen mi voz un poco rasposa, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy entusiasmado, ¿no? de estar aquí con ustedes. Y ese entusiasmo se deriva, uno, por la importancia del tema, pero también porque el año 2018 es un año muy especial para los derechos humanos y para quienes abrazamos la causa de la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Hace 70 años, ¿no? Estaremos próximos a conmemorar, diría incluso a festejar la hazaña de lo que significó. Fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, de tal suerte que la humanidad en su conjunto estará celebrando, festejando dentro de prácticamente un mes ese gran hito que significó, ese gran parto de libertad, de emancipación que significó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el efecto desencadenante que se generó a partir de la adopción de un texto que podríamos decir seminal, que marca un antes y un después y que condensa y cristaliza pues la búsqueda de los seres humanos por una sociedad justa, por una sociedad igualitaria, por una sociedad dignificante, por una sociedad en la que nadie quede atrás y nadie sea marginado. Pero también este año es un año especial porque en el ámbito interamericano ciertamente se adoptó igualmente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de tal suerte que tenemos pues doble razón para celebrar, para conmemorar el año 2018. Pero eso podríamos ir igualmente sumando. Hace 40 años, por lo que vea, el sistema interamericano empezó la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José. Hace 40 años empezó a funcionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el ámbito, por lo que toca a México, hace 20 años se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si quieren podemos seguirle sumando, ¿no? Hace 20 años igualmente Naciones Unidas adoptó un texto fundamental que es la Declaración
tiene un nombre bastante largo, pero que es coloquialmente conocida como la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Esto es el texto que reivindica a quienes de alguna forma, de manera individual o colectiva, se abocan justamente a la defensa y promoción de los derechos humanos de manera pacífica, como una conceptualización global que lo mismo abraza a personas que desde el mundo de la academia promueven la defensa de los derechos humanos, desde el mundo de la judicatura, desde el mundo de la defensa pública, desde el mundo estudiantil, ¿no? En fin, desde la reivindicación al interior de las fábricas, de los ejidos, de las comunidades, de los pueblos indígenas, etc. No se trata pues de un año particularmente relevante, yo diría un año inspirador, en el que ciertamente hay muchas cosas, ¿no? Por las cuales reflexionar y muchas cosas por las cuales celebrar, pero también es, creo, preciso señalar que lamentablemente los tiempos que corren a nivel internacional no son los más favorables para la vigencia y realización de los derechos humanos. Por eso creo que la pertinencia, digamos, de este foro, este espacio, de abrir un énfasis particular sobre el tema de derechos humanos y especialmente sobre el sistema universal, pues realmente es un acierto. Y digo que no corren tiempos positivos, porque si ustedes voltean, digamos, alrededor del mundo y ven lo que está pasando en otras latitudes, simplemente aquí a unos cuantos metros, pues se darán cuenta de que el mundo está actualmente caracterizado por una visión basada en los extremismos, en la exclusión, en los prejuicios, en los estigmas, en el odio, ¿sí? También en el resentimiento, ¿no? En la exclusión, en la xenofobia, en la discriminación, en fin, ¿no? Lamentablemente, digamos, cada día son más los países en los que ascienden al poder, ¿no? Personas que están conspirando justamente contra los valores de 1948, los valores universales en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, y por consiguiente es necesario reagruparse, tomar fuerzas y mantener viva pues la flama en favor de la dignidad de todas las personas en un momento especialmente crítico como el que se vive a nivel mundial. Pero creo que también podríamos decir lo mismo respecto de lo que está pasando en México. México actualmente padece una crisis severa en materia de derechos humanos. Hay un consenso tanto nacional, regional como internacional respecto de los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano, caracterizado, diría yo, por varios elementos que lesionan pues las posibilidades de materialización y realización de la dignidad de las personas. Primero de ellos, diría, es la grave situación de violencia, una violencia extendida, una violencia generalizada, una violencia corrosiva que desgraciadamente tiene cifras verdaderamente oprobiosas de pérdida de vida, ¿no? En un 2018 en el que eventualmente, desde que hay un registro oficial, se estarán contabilizando la mayor cantidad de homicidios. Hay al menos 37,000 personas registradas oficialmente en situación de desaparecidas. La tortura es una práctica común, es una práctica generalizada, es una constante al interior de los sistemas de justicia. Tal suerte que la violencia es, digamos, un primer gran desafío que enfrenta México. Un segundo gran desafío es el contexto de impunidad, ¿no? Una impunidad que se convierte en el principal combustible y aliciente justamente para la reproducción de estas prácticas que podríamos decir violatorias e incluso criminales, ¿no? Como son la tortura, la ejecución y la desaparición. En México los niveles de impunidad alcanzan el 98% respecto de los delitos, de nueva cuenta según cifras oficiales, ¿no? De tal suerte que las posibilidades pues, de que una persona que comete una conducta ilícita rinda cuentas ante la justicia, como debería de ser la norma en cualquier Estado de Derecho y especialmente frente a graves violaciones a derechos humanos, pues está ausente, y eso lo único que potencia es la permisibilidad y la reproducción del estado de cosas. Un tercer elemento que lesiona la vigencia de los derechos humanos en el país pues es la pobreza y la marginación, ¿no? Según, de nueva cuenta, cifras oficiales,
poco más de la mitad de la población vive en condición de pobreza, un porcentaje considerable vive en condición de pobreza extrema, y eso pues obviamente lesiona la posibilidad de realizar y materializar, ¿no?, ciertos derechos que son igualmente fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, ¿no?, el derecho al agua y al saneamiento, etc. Digamos, hay una situación de exclusión bastante extendida. El cuarto elemento que uno puede identificar en México, ¿no?, que está lesionando la vigencia y realización de los derechos humanos, es la discriminación y la desigualdad, ¿no? No solamente estoy pensando en la desigualdad social, esta que genera pobreza, marginación y exclusión económica, como ya le acabo de decir, sino más bien me estoy refiriendo a la discriminación, el trato diferenciado que menoscaba y priva de derechos. Una discriminación que lesiona especialmente a los sectores que se colocan en una situación de vulnerabilidad o de riesgo, ¿no? Pensemos en las personas integrantes de los pueblos indígenas, quienes forman parte de la comunidad LGBTI, los adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes. Uno realmente se asombra, digamos, ahora que está esta crisis humanitaria, ¿no?, derivada del ingreso de miles de personas, cientos de personas de Centroamérica, como un discurso xenófobo, ¿no?, que uno tradicionalmente escucha aquí a unos cuantos metros, ¿no?, de distancia, hoy se está utilizando justamente para denostar a quienes están buscando una protección internacional y mejores condiciones de vida en el momento en el que han ingresado al territorio nacional. Y el quinto elemento que me gustaría mencionar, digamos, en este rápido tránsito, digamos, por los principales desafíos que enfrenta México, es el conservadurismo, ¿no? Un conservadurismo que trastoca especialmente determinadas agendas en materia de derechos humanos, como por ejemplo la agenda en favor de la diversidad sexual, la agenda en favor de los derechos sexuales y reproductivos, y que justamente si algún sector en especial, ¿no?, puede llegar a vulnerabilizar esta visión conservadora acerca del ejercicio de las libertades, pues son entre otros grupos poblacionales a las juventudes, ¿no? De tal suerte, digamos, que frente a este panorama internacional y frente a este panorama nacional, pues no toca más que regresar, digamos, a los orígenes y darnos cuenta que la humanidad ha enfrentado circunstancias críticas, incluso diría yo más acuciantes de las que hoy tenemos, pero también esa misma humanidad tuvo la capacidad, pues, de salir adelante. Dice un poeta, Hölderlin, que cuando el peligro crece, crece también lo que salva, ¿no? Y en este sentido creo que frente a esta acechanza, ¿no?, pues de nueva cuenta, ¿no?, habrá posibilidades de resistir, salir adelante, ¿no?, en la medida en que volvamos a abrazar estos grandes principios y valores, ¿no?, que están detrás justamente de la reivindicación en materia de derechos humanos. El tema en especial que me han pedido que aborde, ¿no?, que platicando con Laura definimos que será pertinente exponer, es el relativo al Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Sé que aquí hay un público joven, ¿no?, en su mayoría estudiantes, ¿no?, algunos eventualmente ya tomaron la clase de Derecho Internacional con las excelentes profesoras que tiene la facultad de Derecho, pero permítanme hacer una breve caracterización, digamos, sobre este sistema. Este sistema, como decía, surge en 1948 cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, un texto que se adopta en la ciudad de París, que prácticamente da un mensaje de transformación al mundo entero como una reacción frente a los actos de barbarie que conmovieron a la humanidad en la primera mitad del siglo XX, pero especialmente durante la etapa de la preguerra y particularmente durante la etapa del segundo conflicto bélico a nivel mundial. En este texto se condensan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales
y culturales, y se reivindica un principio que sigue siendo totalmente vigente, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y a partir de ahí se hace todo un catálogo y se culmina pues con la definición de algunas obligaciones a cargo especialmente de los estados. Esto viene a revolucionar, digamos, una idea con la que surge el Estado moderno, en la que originalmente se concebía que el Estado estaba ahí para proteger a su población y que bastaba el reconocimiento constitucional de un catálogo de derechos, que ciertamente fue una idea revolucionaria que cristalizó en las revoluciones tanto de independencia norteamericana como la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Sin embargo, la historia de la humanidad se encargó lamentablemente de acreditar que ese sueño, digamos, de los demócratas y revolucionarios liberales del siglo XVIII, pues no necesariamente fue honrado por sus sucesores, en la medida en que los propios estados se revertían en contra de sus poblaciones, en contra de su ciudadanía, y se erigían en las principales fuentes de represión y opresión hacia sus propios pueblos. De tal suerte que fue necesario crear, digamos, un segundo cascarón de promoción y protección de los derechos humanos, y la Organización de las Naciones Unidas, que nace en 1945, lo tuvo muy claro. Y en la propia Carta de la ONU, ahí se estableció como uno de sus propósitos y como uno de sus principios la defensa justamente y promoción de los derechos humanos. Derechos humanos que son enlistados pues en 1948 bajo el liderazgo de personas a las que les debemos muchísimo, especialmente Eleanor Roosevelt, esta gran mujer norteamericana, feminista, ¿no?, destacada promotora de la igualdad, la libertad alrededor del mundo, en donde México, es importante decirlo, tuvo un rol, ¿no?, favorable justamente a la adopción de este texto. Y a partir de ahí podríamos decir que se da, digamos, retomando esta teoría de la creación del universo, una especie de efecto Big Bang, ¿no?, como una especie de explosión, una especie de eclosión, ¿no?, en donde a partir de ese momento empiezan a adoptarse una multitud de instrumentos internacionales y se da vida a toda una organicidad dentro del marco de Naciones Unidas tendiente de manera especializada a la promoción y protección de los derechos humanos. Lamentablemente, la aspiración de 1948 fue truncada porque tan pronto se adoptó el texto seminal de la Declaración Universal, pues el mundo, como saben, se dividió en dos bloques, ¿no? Por un lado el bloque soviético, por otro lado el bloque occidental, y eso inhibió que la Declaración Universal tuviera una transformación pronta en un texto jurídico unificado, ¿no? Tuvieron que transcurrir prácticamente 20 años para que se adoptaran dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a partir de la década de los 60 es que se empieza pues a emitir una serie de instrumentos en el ámbito de Naciones Unidas, a grado tal de que hoy tenemos dentro de la organización 9 tratados internacionales y 9 protocolos facultativos sobre una multiplicidad de temáticas, ¿no? Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, una convención internacional contra la tortura, una convención internacional contra las desapariciones forzadas, una convención sobre los derechos del niño, que es el instrumento internacional más ratificado a nivel global, una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 2 instrumentos enfocados a la eliminación de la discriminación, una por motivos raciales y 2 en contra de la mujer, en contra de las mujeres. Este andamiaje jurídico, ¿no?, pues es realmente lo suficientemente sólido pues para alcanzar, al menos en sus aspiraciones, ¿no?, y desde una perspectiva formal, a prácticamente, ¿no?, todas las poblaciones, todos los derechos, ¿no?, que hasta el momento las sociedades libres han sido capaces de imaginar, ¿no? Sumado a este andamiaje, digamos, de tratados internacionales, ¿no?, pues se creó, como ya decía, una serie de organismos especializados que velan justamente por la supervisión, la vigilancia y fiscalización respecto de lo que hacen los estados y cómo es que los estados están cumpliendo y atendiendo, de tal forma que tenemos en ese, digamos, primer pilar de los instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos, tenemos
10 organismos especializados que reciben el nombre de comités, ¿no? Comités que están integrados por expertos y expertas independientes, lo cual supone una gran ventaja, ¿no? Dado que quienes los conforman pues no actúan como representantes diplomáticos de sus países, ¿no? De tal suerte que se inhibe o se imposibilita el hecho de que los países traten de sesgar, ¿no? Las conceptualizaciones y la función de vigilancia de los órganos de los tratados, sino que son personas especialistas que actúan a título individual en función de sus capacidades, sus prendas y sus conocimientos. Un segundo pilar que tenemos en el ámbito del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos está constituido por lo que se conocen como los procedimientos especiales o expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos, que son, como su propio nombre ya lo anticipa, igualmente personas especializadas en una temática que se ocupan justamente de promover la agenda de los derechos humanos alrededor del mundo. Tenemos más de 40 procedimientos especiales. El primero que se creó fue en 1980 sobre la temática de desaparición forzada, lamentablemente una contribución de América Latina al mundo que nos avergüenza y que desgraciadamente en México ha tomado, como ya lo señalaba, una cifra realmente dolorosa, ¿no? Y una causa especial de sufrimiento muy potente en el país. Pero de ahí, digamos, a partir de ese procedimiento especial que se creó en 1980, pues la comunidad internacional ha ido creando otro tipo de organismos especializados respecto de la defensa y promoción de determinados derechos humanos, a grado tal que, ya les decía, existen más de 40 procedimientos especiales, los más recientes sobre temáticas que incluso podrían llamarnos la atención. Hay una relatoría especial creada de manera reciente sobre los derechos de las personas con lepra. Previo a esa relatoría hay una especializada en la defensa y promoción de los derechos de las personas con albinismo, ¿no? Anteriormente se había creado en una temática que nos puede resultar mucho más cercana, más común, ¿no? Una relatoría especializada sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. De tal forma pues que en ese segundo pilar, digamos, del sistema de Naciones Unidas encontramos un conjunto, ¿no? Bastante plural, bastante abarcativo de expertos y expertas independientes que se ocupan de velar pues por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas alrededor del mundo en función de determinadas temáticas como puede ser tortura, desaparición forzada, libertad de expresión, o en función de determinadas poblaciones como puede ser, por ejemplo, mujeres, personas con lepra, personas con albinismo, adultas mayores, personas migrantes, etc. De hecho, doy algún dato importante que les pueda resultar a ustedes mucho más familiar, ¿no? El primer relator especial que tuvo Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes pues fue un destacado académico que desarrollaba sus funciones acá en Tijuana, ¿no? En el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? El doctor Jorge Bustamante, ¿no? De tal forma que tenemos pues ese segundo pilar en el ámbito de Naciones Unidas, y el tercer pilar, ¿no? Abocado a la promoción y protección de los derechos humanos desde Naciones Unidas, está conformado por las agencias especializadas que conforman a la organización, que tenemos, ya hablo como alguien que trabaja en una de estas agencias, en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues un mandato tendiente justamente a promover también los derechos humanos alrededor del mundo, ¿no? Hay agencias en materia de infancia, como es UNICEF, hay materias que promueven el derecho a la educación, como es UNESCO, hay otras especializadas en el derecho a la alimentación, que es FAO, hay otras como la nuestra, ¿no? En la que trabajo, que tiene un mandato genérico sobre todos los derechos humanos. Hay otras que se ocupan de promover los derechos de las mujeres, ¿no? Como es ONU Mujeres, ¿no? En fin, afortunadamente Naciones Unidas
ha decantado pues que uno de sus 3 objetivos fundamentales de toda la organización es justamente la promoción y protección de los derechos humanos. De hecho, ustedes pueden ver en los principales textos que se han elaborado, yo diría de los últimos 10 años, ¿no?, cómo la promoción y defensa de los derechos humanos ha afortunadamente transversalizado y le ha dado rostro pues a la organización, de tal suerte que hoy por hoy, digamos, todas las agencias tenemos pues el mandato de abocarnos también a la defensa de estos valores cristalizados, reitero, hace 70 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Frente a estos 3 pilares, digamos, pues Naciones Unidas tiene múltiples retos, ¿no? Cómo coordinar mejor las agendas, por ejemplo, ¿no? Cómo no traslaparse frente a un contexto de recursos limitados, ¿no? Cómo complementarse de manera adecuada para hacer una utilización lo más eficiente y racional de los recursos, cómo enfocar las temáticas en función del contexto internacional, de tal suerte pues que se pueda enfrentar de una manera mucho más eficaz los retos y desafíos por los que atraviesa el mundo, ¿no? Este año 2018, ¿no?, y es parte también de lo que les quiero platicar, pues ha sido también igualmente un año especial, digamos, respecto de la vinculación de México con esta maquinaria de Naciones Unidas. Y en esto permítanme dar un paso un poco hacia atrás para recordar, ¿no?, así sea brevemente, como algunos pasajes respecto de lo que ha sido la historia de vinculación de México a los organismos internacionales especializados en la promoción de los derechos humanos. No podría decir que en México se han identificado, digamos, como 3 oleajes, ¿no?, en torno a este proceso de adscripción del Estado mexicano. Ciertamente, digamos, México, por razones históricas, acuñó una determinada doctrina, ¿no?, que le hacía reivindicar de manera muy acentuada, ¿no?, pues ciertos valores, ciertos principios que están reflejados incluso en el propio texto constitucional, en el artículo que refiere el ejercicio de la política exterior a cargo del jefe del Estado, que como sabemos es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Me refiero a los principios de no injerencia, autodeterminación de los pueblos, que creo que son principios sin duda que deben de reivindicarse, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy queda claro que la defensa de la autodeterminación de los pueblos pasa justamente por la defensa de los derechos humanos de las personas que integran a esos pueblos. Y en ese devenir histórico uno puede identificar, les comentaba, como 3 momentos, 3 oleajes en los que México se fue sumando a esta maquinaria gestada desde Naciones Unidas y creo que también paralelamente gestada desde el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. El primer momento se da a principios de la década de los 80, ¿no?, cuando México decide ratificar los instrumentos, tratados internacionales que estaban vigentes, o más bien que se habían adoptado de manera relativamente reciente y que habían entrado en vigor de manera recientísima respecto de ese momento. Y en ese momento, 1981, 1982, México ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Digamos, ese es el primer momento en el que México dice, vinculémonos a esas aspiraciones y esos valores, ¿no?, humanitarios que han sido promovidos desde Naciones Unidas. El segundo momento ocurre como 15 años después, en la segunda mitad de la década de los 90, cuando con motivo, digamos, del levantamiento zapatista en el sureste de México, en el estado de Chiapas, pues los ojos del mundo voltean a ver lo que está pasando en México, ¿no? En un contexto también en el que el autoritarismo, digamos, mexicano, pues ya no hacía posible que una sociedad plural, diversa, ¿no?, cupiera bajo la égida de un solo partido, y se empiezan a abrir posibilidades, digamos, de participación libre en materia y en clave ciudadana, ¿no? Y creo que en eso, pues Baja California, de nueva cuenta, fue uno de los pioneros, ¿no?, al ser la primera entidad federativa en donde se dio una alternancia política, ¿no?, al nivel de las gubernaturas, ¿no? En esa segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, el Estado mexicano
decide reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por primera ocasión permite que expertos independientes, quienes conforman a estos organismos especializados, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, pudieran hacer visitas al país y conocer de primera mano, in situ, los retos y desafíos que enfrenta el Estado. Pero no solamente conocer de esos retos y desafíos, porque una de las místicas, digamos, y de los objetivos de los organismos internacionales de derechos humanos, pues no solamente es, digamos, diagnosticar al paciente, sino también favorecer la cura del paciente, ¿no? Haciendo diagnósticos objetivos, imparciales, ¿no? Respecto de los retos que enfrentan los estados, pero también formulando recomendaciones que permitan a los estados solventar esa situación crítica. De tal suerte que se permite, pues, en esa segunda mitad de la década de los 90, que organismos especializados vengan al Estado mexicano, se entrevisten con víctimas, con actores de la sociedad civil, con autoridades públicas, con comisiones públicas de derechos humanos y elaboren, pues, estos diagnósticos. Posteriormente, el tercer momento uno lo puede identificar a principios de la década del 2000, ya con la alternancia política primera a nivel de la República, en donde en ese momento el entonces presidente de la República decide ratificar todos los instrumentos internacionales que existían en aquel entonces y que no habían sido ratificados, retirar todas las reservas, esto es, todas estas declaraciones unilaterales que socavaban la vigencia de los instrumentos internacionales, hacer una invitación abierta a los expertos independientes de Naciones Unidas para que visiten al país, firmar un acuerdo con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para establecer una oficina de país en México. Desgraciadamente, digamos, esta tercera ola podríamos decir que fue prontamente truncada, ¿no? y frenada, a grado tal de que hoy por hoy, digamos, esta apertura que fue distinguiendo a México a lo largo del tiempo, podríamos decir que no está pasando por su mejor momento, ¿no? Les doy simplemente algunas coordenadas, digamos, algunas pinceladas respecto de en qué sustento esta afirmación. Sí, México adoptó una reforma constitucional de derechos muy potente, ¿no? Que obviamente, digamos, todos y todas quienes nos comprometemos con la causa de los derechos humanos no dejamos de celebrar y señalar con júbilo, con entusiasmo. Sin embargo, el Estado mexicano no ha ratificado un solo tratado internacional desde que esta reforma constitucional entró en vigor. Les doy un segundo dato. El actual presidente, la actual administración, ¿no? Terminará su sexenio, creo que ya hoy es más que evidente, sin haber ratificado un solo tratado internacional de derechos humanos, de los varios que están vigentes. Y que no han sido todavía, a los cuales el Estado mexicano no se ha adherido. Para encontrar un presidente, ¿no? con ese récord tenemos que remontarnos a Luis Echeverría Álvarez, esto es, para identificar un presidente que culmine su gestión como jefe del Estado sin ratificar un tratado internacional. Y les doy una tercera coordenada, ¿no? Los momentos de tensión que frente a esta crisis en materia de derechos humanos, esta crisis severa en materia de derechos humanos, los momentos de tensión y de confrontación abierta que las autoridades del Estado mexicano han adoptado frente a organismos internacionales que han señalado la crisis por la que está atravesando el Estado mexicano, ¿no? Cuando vino el relator de tortura de Naciones Unidas, por ejemplo, y concluyó que la práctica de la tortura era una práctica generalizada en México, una descalificación artera que incluso hizo un señalamiento respecto de ya no solamente la caracterización metodológica con el que se ha realizado el trabajo desde la relatoría, sino también respecto de las prendas y la ética con la que desarrolló su función el propio relator especial de Naciones Unidas. O lo mismo podríamos decir respecto de, por ejemplo, ¿no? los hallazgos que realizó, sé que sobre el sistema interamericano, el grupo interdisciplinario de expertos independientes creado por la Comisión Interamericana para conocer acerca de los oprobiosos actos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y otros grupos, digamos, como era el equipo de fútbol, los Avispones, ¿no? Frente a los hallazgos de estos actores críticos, ¿no? De estos actores, digamos, objetivos, imparciales, que
lo único que le han dicho al paciente es: paciente, usted tiene X enfermedad, pero también, paciente, usted tiene la posibilidad de curarse, ¿no?, siempre y cuando atienda estas recomendaciones. La respuesta del Estado mexicano ha sido una respuesta fundamentalmente confrontativa y de descalificación. Y esta descalificación pues tiene un efecto pernicioso, ¿no?, en principio, porque manda un mensaje especialmente a las víctimas que están detrás de quienes estos actores internacionales defienden, de soslayo. En segundo lugar, pues sabemos, digamos, que la mejor forma, ¿no?, para no resolver un problema, para no curarse y atenderse de una enfermedad, es no reconociéndolo, ¿no? Esa fórmula es infalible, digamos, uno no reconoce un problema pues lo seguirá teniendo. Ahí hay un porcentaje de efectividad total. Y tercero, pues obviamente manda un mensaje contradictorio respecto de lo que México ha significado para el mundo y respecto de lo que México debe significar para el mundo. Este año 2018, ¿no?, es un año especial, repito, por las efemérides que están detrás, pero también especial porque es un año en el que se están dando múltiples procesos de revisión que coinciden con un momento político, el momento político del cambio que podríamos decir ya empezó en el ámbito del Congreso de la Unión y que está próximo a materializarse en el ámbito de la Presidencia de la República. Este año, por ejemplo, en la primavera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales revisó a México, ¿no?, de cara al informe periódico que el Estado mexicano presentó, y que presentó con una deuda de muchos años, contrario a la periodicidad con la que tenía que ir ante este comité, que era entre 5 o 6 años. Se tardó prácticamente 12 años en regresar ante este órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el comité pues emite conclusiones muy fuertes respecto de uno de los problemas que ya les comentaba: la pobreza, la marginación, la exclusión a determinadas poblaciones vulnerables como son los pueblos indígenas, personas con discapacidad, las mujeres. Pero también hizo referencia respecto de los retos que desde una perspectiva de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos están lesionando justamente la vigencia de estas libertades y derechos, en la medida en que la situación imperante de impunidad, corrupción, pues está justamente teniendo un efecto agudo en la irrealización de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente contra las poblaciones, reitero, en condición de vulnerabilidad. En 2018 también el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el verano pasado, hizo una revisión sobre lo que está pasando en México, y la conclusión, pues la verdad es que no deja no es sorpresiva, pero no por no ser sorpresiva no deja de doler, ¿no? La violencia estructural que enfrentan las mujeres, la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos, la impunidad, ¿no?, con que los actos de violencia en contra de las mujeres suelen reciclarse, ¿no?, los estereotipos, los roles de género que subsisten en una sociedad caracterizada por una cultura, o subcultura, perdón, machista, patriarcal, ¿no?, androcéntrica, digamos, son parte de los hallazgos, pero también, digamos, hay un catálogo de recomendaciones importante. Este año también, en unos cuantos días, el Comité contra Desaparición Forzada, justamente entre miércoles y viernes de esta semana, mientras ustedes sigan aquí en este conversatorio, en este foro, el Comité contra Desaparición Forzada va a sostener un diálogo con el Estado mexicano para evaluar la situación en esta conducta, pues que muy probablemente es la conducta que más está trastocando el tejido, el corazón del país, ¿no? Y el próximo miércoles el Consejo de Derechos Humanos hará una evaluación integral en el marco del mecanismo del examen periódico universal en relación a México. Pero también en el 2018, ¿no?, varios expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos han presentado ante el Consejo sus informes de misión derivados de las visitas que hicieron al país. La Relatoría de Pueblos Indígenas, con un diagnóstico bastante agudo, ¿no?, respecto de los retos que enfrentan las poblaciones indígenas, especialmente la falta de respeto al derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada,
los retos que supone un modelo de desarrollo rapaz, ¿no?, que está lesionando el respeto a los recursos naturales, a la tierra, al territorio de los pueblos nativos, ¿no?, la pobreza en la que viven la mayoría de las poblaciones indígenas. El relator, lo mismo, sobre libertad de expresión, por segunda ocasión vino a México, acaba de presentar su informe en el 2018 y una vez más pues salta lamentablemente, digamos, este salpullido de violencia que genera un efecto de censura en la prensa. México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas y está catalogado entre los 5 países más peligrosos para el ejercicio de la prensa a nivel global, ¿no? De nueva cuenta, sé que poco les tengo que decir aquí en Tijuana, que ha sido una sociedad en la que varios comunicadores han sido ejecutados, ¿no?, y que han llamado la atención y han conmovido no solamente a esta población, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y también la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos que vino al país acaba de presentar su informe. De tal suerte que 2018, y para ir cerrando y dar posibilidades, ¿no?, ya me estoy dando cuenta de la hora, 2018 es un año especial, 1, por las efemérides, 2, por los ejercicios de supervisión, pero 3, también por, digamos, las posibilidades que se abren, digamos, de transformación que eventualmente el próximo gobierno tiene a su alcance si tiene la voluntad y la disposición de aquilatar eso que está a su alcance. Y yo diría que tratando de colocar una agenda transformativa como es la obligación, digamos, de quienes queremos seguir creyendo y auspiciando en el desarrollo ascendente de la humanidad, en una marcha incansable en favor de la dignidad, la igualdad. 1, que el próximo gobierno se comprometa a ratificar todos los tratados internacionales pendientes de ratificación. Es inconcebible que México no haya ratificado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no haya reconocido la competencia del Comité contra Desaparición Forzada para recibir comunicaciones individuales, que no haya ratificado el tercer protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, ¿no?, que no haya ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, entre otros instrumentos internacionales. Es fundamental que la próxima administración también se comprometa a que los resultados de estos procesos de revisión a los que he hecho referencia y de estos informes pues formen parte, digamos, de una agenda de cambio que haga de los derechos humanos un eje rector en toda la actividad pública, ¿no?, de cara, reitero, ¿no?, a agendas tan apremiantes como es la de los pueblos indígenas, periodistas, defensores, derechos económicos, sociales y culturales o derechos de las mujeres. Tercero, es fundamental que la próxima administración, ¿no?, se comprometa con hacer designaciones de perfiles adecuados. Creo que esto no lo comenté, ¿no?, pero es penoso que la actual administración que está de salida vaya designado como integrantes de organismos internacionales a personas que forman parte del servicio diplomático, lo que lesiona la independencia e imparcialidad. Es fundamental que la próxima administración, de cara a este contexto internacional negativo, ¿no?, desafiante para la vigencia de los derechos humanos, se comprometa y auspicie que a estos organismos lleguen personas con el perfil adecuado, ¿no?, con la experticia indicada, con la independencia necesaria, ¿no?, y que también se comprometa pues a promover que en estos espacios se favorezca la diversidad, la equidad de género, la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos, ¿no? El próximo año, de los 10 comités de Naciones Unidas que les decía que existe, 4 se van a renovar en un 50%. Y el contexto internacional no es favorable, porque ¿quiénes los van a designar? Los estados que han ratificado los tratados internacionales. Y muchos de esos tratados internacionales pues han sido ratificados por estados que hoy están gobernados por gobernantes extremistas, ¿no?, muchos de ellos que rayan en posiciones, creo que hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no?, fascistoides, ¿no? Y finalmente, creo que la próxima administración debe recuperar pues todo este acervo que existe desde el Sistema Universal de Promoción y Protección de Derechos Humanos para promover y solidificar a estos organismos internacionales, pero también para traducir esta agenda de transformación en una agenda de realidades.
no basta con que un Estado ratifique los instrumentos internacionales, no basta con que se reconozca en lo formal. Es fundamental que ese reconocimiento en lo formal se traduzca en una transformación cotidiana en favor de todas las personas que están sometidas a la jurisdicción del Estado mexicano. Solamente así es que México podrá salir de ese momento crítico, de ese momento aciago al que he hecho referencia, ¿no? Recuperando siempre pues el espíritu de 1948 y, como mencioné en mi exposición, pues esa aspiración humanitaria, renovadora, inspiradora, esperanzadora de Hölderlin, que nos dice que cuando el peligro crece, crece también lo que sale. Muchísimas gracias. A continuación abriremos un breve espacio, tal vez para un par de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, maestro. Son dos preguntas de hecho. La primera pregunta es acerca de los retos y desafíos que ha enfrentado el sistema universal en México. ¿Cuál ha sido el que mayor ha predominado para el sistema universal? Y mi segunda pregunta es, en la agenda de derechos humanos, ¿qué posición ocupa el derecho humano a la cultura? ¿Hay alguna otra pregunta? Realmente, felicitarle al ponente y su pregunta es concreta. En la reforma 2011 establece, digamos, esta elevación de los derechos humanos. Y a raíz de eso, hemos visto que la Suprema Corte ha interpretado derechos conforme a la interpretación de estos comités, ¿no? Entonces, la importancia de todo esto. Y uno de los retos que se planteó es la ratificación de esos protocolos que dan esa facultad de realizar quejas o peticiones individuales. La pregunta es, ¿cuál es el valor? Una vez que acude una persona, ¿cuál es el valor que debiera de tener o debe de tener? La pregunta va en relación a España. En julio, el Tribunal Supremo declaró vinculante un dictamen del Senado donde interpuso una española. Entonces, digamos, en el mundo académico todavía no se abre mucho el debate en relación a este tema del valor. Si es vinculante, son meras recomendaciones que el Estado pudiera no ni responder ni dar alguna respuesta o algún valor. La pregunta es, ¿cuál es el valor que consideran en cuestión de dictámenes, ¿no? Porque hay otras recomendaciones que hablan acerca de los informes finales, pero en cuestiones de dictámenes y de peticiones individuales. Muy bien, gracias por las dos muy interesantes preguntas. Las voy a contestar en el mismo orden en el que se formularon. Pero yo diría que el principal reto que ha tenido México frente a los organismos internacionales es la negación y la simulación. Yo, tratando de sintetizar, ¿no? Y siendo muy franco, digamos, aquí con ustedes, digamos, como es obligación de uno, ¿no? Digo la negación porque frente a los hallazgos que en ocasiones los organismos internacionales hemos formulado, ¿no? La respuesta del Estado mexicano es no solamente la confrontación, sino negar la existencia de un problema. Y le doy un ejemplo, ¿no? Cuando en 2011 vino el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas al Estado mexicano, hizo una visita, el Estado mexicano lo invitó y pues pensaba que el grupo de trabajo iba a hacer mención, como lo hizo, a las desapariciones forzadas cometidas en el contexto de la así denominada Guerra Sucia, ¿no? Finales de la década de los 60, la década de los 70 y principios de los 80. Pero nunca se imaginó que el grupo de trabajo también iba a hacer mención a las desapariciones que están ocurriendo en la actualidad, en el contexto actual de inseguridad y violencia. Y 2 días después de que se hace público el informe de visión del grupo de trabajo, sale un comunicado de prensa conjunto firmado por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, dándole una cátedra, entre comillas, al grupo de trabajo respecto de lo que se debe entender por desaparición forzada, y diciendo que la metodología era inadecuada, que había alarmismo
en lo que se había comentado. A mí especialmente, digamos, me acongojó, digamos, esa respuesta, porque yo tuve el privilegio de acompañar esa visita y pude darme cuenta de que no había ningún tipo de sesgo, ¿no? Pero ahí me di cuenta, digamos, de que el gobierno pretendía cubrir con maquillaje, ¿no?, una realidad que desgraciadamente, ¿no?, y lo digo con pesar, pues la realidad ha terminado por imponerse y ha hecho que el propio gobierno tenga que reconocer e incluso tomar algunas medidas para enfrentar este reto. Pero eso nos lleva, digamos, al segundo desafío que decía yo, que es la simulación. No basta, por ejemplo, en esta misma temática de desaparición de personas, adoptar una ley general que es muy potente, que es muy poderosa. Nosotros mismos desde Naciones Unidas la promovimos, ¿no? Es un buen instrumento de cambio, ¿no?, pero al momento en el que entre en vigor no hacer la asignación de recursos presupuestales, ¿no?, ser omiso en la creación del andamiaje institucional, no realizar el trabajo de carpintería respecto de la adopción de los múltiples protocolos, programas y políticas públicas, porque al final, digamos, parecería entonces que hay una simulación táctica, ¿no?, pero no un afán realmente por enfrentar, reitero, uno de los desafíos más tremendos que enfrenta el Estado mexicano. Y quizás podríamos, digamos, seguir ilustrando, pero yo diría que esos dos son los desafíos más potentes. Sobre el tema del derecho a la cultura, pues volver de nueva cuenta a lo que ya les planteaba, ¿no? La Declaración Universal reconoce el derecho a la cultura como un derecho humano. Existe en el ámbito de Naciones Unidas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo pacto internacional reconoce igualmente el derecho a la cultura, y por si eso fuera poco, existe una relatoría especial que se ocupa del tema del derecho a la cultura. Lamentablemente esa relatoría no ha venido a México. Sería fundamental de que en algún momento viniera, por la riqueza cultural que tiene este país, que es realmente, digamos, uno de los principales elementos que nos mantiene de pie, ¿no?, que nos salva y que nos hace sentirnos, digamos, muy orgullosos respecto de lo que es México, ¿no? Creo que en este sentido también México está enfrentando una circunstancia de cambio, ¿no?, la propia emisión de la ley en la materia, la creación de un ministerio a nivel federal sobre la misma temática relativa a la cultura. Entonces, ahí hay también toda una gran riqueza. Yo en realidad les diría que desde mi perspectiva no hay temática relevante en derechos humanos donde uno no pueda identificar una contribución desde lo que es el derecho internacional universal generado al amparo de Naciones Unidas, ¿no? Sobre la segunda pregunta, más bien la pregunta que hizo la segunda persona, ¿no?, porque la primera eran dos preguntas, ¿no? Sí, digamos, la reforma constitucional de derechos humanos es, pues sí, un hito, ¿no? Creo que si alguien entendió desde los actores públicos los alcances, la dimensión de la reforma constitucional, ha sido la Suprema Corte, que ha honrado, digamos, los alcances con una jurisprudencia y una décima época poderosa, garantista, que ha emitido resoluciones realmente notables, que le han dado prestigio, que incluso le hizo merecedora del Premio de Naciones Unidas de Derechos Humanos hace 5 años, ¿no?, en 2013. Y en ese sentido, pues, uno identifica precedentes que van desde el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no?, o hasta la semana pasada la jurisprudencia que se sentó, ¿no?, sobre el uso de la cannabis, ¿no?, el uso recreativo de la cannabis. Esperemos que eso se mantenga y que a partir del próximo lunes, cuando inicie la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, ¿no?, la Suprema Corte invalide los contenidos de una ley que lo único que hace es entronizar un paradigma militarizado de seguridad pública que ha sido incapaz de erradicar la violencia y la inseguridad que enfrenta el país, y por el contrario, no solamente ha sido incapaz, sino que lo ha crecido de manera exponencial, acompañado de graves violaciones a derechos humanos, muchas de ellas cometidas por agentes del Estado y muchas de ellas cometidas por elementos militares que se han nutrido justamente del clima imperante de impunidad. De tal suerte que ahí tiene, digamos, un gran desafío la Suprema Corte, ¿no? Ojalá verdaderamente esta ley, que reitero, entroniza un modelo fallido, ¿no?, sea invalidada en sus contenidos, ¿no? Ahora bien,
Es muy buena pregunta, digamos, porque en el ámbito de Naciones Unidas, como bien decía el compañero que me formuló la pregunta, existe la posibilidad de llevar casos individuales, que son resueltos por los comités. A la fecha hay una subutilización del sistema universal de cara a México. Solamente hay 3 decisiones adoptadas por comités. La primera de ellas, de hecho, ocurrió aquí a unos cuantos pasos, ¿no? Se trata de 4 personas que fueron torturadas, ¿no? Por elementos del ejército, detenidas y torturadas por elementos del ejército, ¿no? Arraigadas, privadas de la libertad en una instalación militar. A través de la tortura se les extrae de manera ilícita confesiones autoincriminatorias, ¿no? Y las personas, digamos, enfrentan un proceso. Hay un segundo caso, que es el caso de Pilar Argüello, un caso resuelto ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y uno más reciente, de apenas hace unas cuantas semanas, que es el caso Lidia Cacho, ¿no? Resuelto por el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Digamos, son esos los 3 casos donde ya comités han determinado que el Estado mexicano es responsable. Y la pregunta es, ¿qué fuerza tiene, ¿no? ¿Cuál es el carácter? Sobre esto, digamos, la Corte ya ha dicho cosas respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, me refiero a la Suprema Corte. Ya ha dicho que efectivamente es vinculante toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero todavía no se pronuncia respecto de los alcances de las decisiones adoptadas por los comités. Yo, la verdad es que, digamos, ignorando qué se va a resolver en términos judiciales, yo diría que en la medida en que son decisiones que son adoptadas por los órganos que gozan de una autorización auténtica para interpretar los alcances que se derivan de compromisos internacionales, que no hay duda respecto de su vinculatoriedad, yo aspiraría a que las autoridades judiciales en México al más alto nivel le den ese carácter y esa fuerza, partiendo del reconocimiento de pacta sunt servanda. Los derechos y los tratados se hicieron para cumplirse de buena fe, y colocando, digamos, una perspectiva que, honrando el principio y el alcance del artículo primero, pues repare en torno al efecto, digamos, resarcitorio que tiene el cumplimiento de estas decisiones, y que se aleje, digamos, de esas discusiones jurídicas que luego nos encantan a quienes abrazamos la profesión jurídica, ¿no? Creo que hay que adoptar una perspectiva basada en los derechos de las víctimas, ¿no? Y en ese sentido darle plena fuerza a las decisiones que adopten los comités de Naciones Unidas en el derecho interno, ¿no? Si tienes la decisión que me decías de España, me encantaría. La verdad es que la desconozco y creo que puede ser un